Capítulo 14. Los guerreros del desierto. Y así, partimos hacia Rapan como miembros de la caravana de Galván. El jefe de su equipo de guardia era el guerrero Balibaom, también conocido como Ojo de Halcón. Sus compañeros eran Carmelita la Rompehuesos y Tount el Gran Filo. Sumándonos a mí y a Linalice, teníamos 5 combatientes y un mercader en nuestro grupo. También había 6 camellos, si los contábamos. Consideré la posibilidad de inventar nombres para esos tipos también, pero decidí no hacerlo después de saber que podríamos tener que comerlos si nos quedábamos sin comida en el desierto. No quería que mi primera degustación de carne de camello tuviera sabor a culpa. Antes de salir, nos reunimos para definir nuestra formación básica de batalla. Como regla general, mantendríamos a Galván en el centro. Balibaom iba adelante, acompañado por Carmelita a la izquierda y Tount a la derecha. Linalice y yo nos situaríamos en la parte trasera. Los 5 formaríamos un círculo de protección alrededor de nuestro patrón y sus camellos. No importa desde qué dirección nos atacaran, uno de nosotros debería ser capaz de interceptar la amenaza antes de que pudiera dañar a nuestro cliente. La clásica formación de la Cruz Imperial, básicamente. Me pareció que Carmelita o Tount podrían ser opciones más seguras para la retaguardia, pero querían mantenerme hacia la retaguardia, ya que era un mago, y tenía sentido mantener a Linalice más cerca de mí, ya que estábamos acostumbrados a trabajar juntos. Muy bien, entonces. Pongámonos en marcha. Empezamos a viajar hacia el este de Bazar hasta llegar a la principal carretera regional. Los nombres de los lugares no significaban nada para mí, pero esto sonaba como la ruta que era frecuentada por los bandidos. Para estar seguro, le comuniqué a Balibaom lo que había oído. No conocemos una ruta más segura a través del desierto, dijo. Si los bandidos atacan, para eso estamos aquí. A veces solo exigen un peaje y nos dejan seguir nuestro camino. ¿Un peaje? No había oído hablar de ello, pero si podíamos comprar nuestra salida de los problemas en lugar de luchar, mucho mejor. ¿Los bandidos solo trataban de ganarse la vida? Mientras entregáramos lo que querían, no deberían pedir más. Para ser sincero, la idea de entregar dinero en efectivo a un grupo de personas que amenazaban a los viajeros en lugar de trabajar en empleos honestos no me resultaba demasiado atractiva. Pero no era yo quien tenía que pagar en este caso, así que podía vivir con ello. Aún así, existía la posibilidad de que nos encontráramos con algunos bandidos más codiciosos con interés en algo más que dinero y bienes. Por ejemplo, podrían exigir que entregáramos a Linalice, dado lo atractiva que era. Eso podría ser un problema. No es que nosotros dos fuéramos viejos amigos de Galván y compañía. Les habíamos salvado la vida, pero eso no significaba que fueran a arriesgar el cuello por nosotros si se daba el caso. Siempre existía la posibilidad de que nos colgaran. Pareces nervioso, Rudeus, pero yo no me preocuparía demasiado, dijo Linalice en voz baja. Con un mago de tus habilidades de nuestro lado, unos cuantos bandidos no deberían ser un problema. ¿Eso crees? Lo creo. Y en el peor de los casos, usaré un pequeño encanto con ellos. ¿Qué? ¿Quieres que te lleven a su base, te encadenen y te den una paliza? Dios, qué extremo. Mientras vayas de buena gana, incluso los bandidos serán gentiles contigo. ¿Hablas por experiencia? Todos cometemos errores en nuestra juventud. Linalice no parecía demasiado preocupada. Sin embargo, esos días quedaron muy atrás, y probablemente tendría menos ganas de hacer algo así ahora que tenía a Cliff en su vida. Bueno, lo que sea. Probablemente podríamos rechazar un ataque con bastante facilidad, siempre y cuando no estuviéramos en inferioridad numérica. Nuestro grupo atravesó durante un rato los campos estériles en dirección al este. Tuvimos que luchar contra un montón de monstruos en el camino. Había búfalos de Begarit, que cargaban contra ti en grupos, y grandes tarántulas, enormes arañas que se movían furtivamente. También nos encontramos con Windmust Eagles, monstruos voladores que te lanzaban hechizos de viento desde arriba. También aparecieron algunos de nuestros amigos del desierto, sobre todo treantes de cactus y esos lagartos asesinos, que al parecer se llamaban Gyroraptors. También había muchos otros. Sin embargo, Balibaom demostró ser capaz de detectar a nuestros enemigos con bastante antelación, por lo que nunca nos vimos obligados a entrar en un combate serio. Resultó que él mismo tenía un ojo demoníaco, por lo que se había ganado el nombre de Ojo de Halcón. El hombre era musculoso y alto, y probablemente tenía unos 40 años, a juzgar por las arrugas en el rabillo de los ojos. A simple vista se notaba que era un astuto superviviente. Llevaba el pelo corto por los lados y por detrás, me recordaba un poco al capitán del equipo de aquel viejo anime de baloncesto. Esperaba que gritara, ponle cinta, o algo así. Su ojo demoníaco era del mismo tipo que el de Ghislaine, le permitía ver el flujo de maná en el mundo que le rodeaba.
Esto era muy útil como medio para detectar enemigos. Tenemos monstruos delante. ¿Listos para el combate, todos? Hasta ahora, había predicho perfectamente cada monstruo que se acercaba y cada cambio en el clima. Era casi como viajar con Ruiger. No era tan preciso en los detalles, pero detectaba a los enemigos muy rápidamente. Sus muchos años de experiencia probablemente fueron un factor. Esto me hace recordar un poco, dijo el Inalice con una sonrisa. Ghislaine solía detectar a los monstruos así, usando su ojo y su nariz. Cuando tenías a alguien en tu grupo que podía detectar a los enemigos con antelación, el combate solía ser mucho menos arriesgado. Cuando los monstruos se ponían a tiro, yo ya estaba preparado para golpearlos con un hechizo. Empecé a utilizar el cañón de piedra, pero apuntar con precisión empezaba a ser tedioso, así que ahora los lanzaba por los aires con magia de viento y luego los estrellaba contra el suelo. Eso requería un poco menos de esfuerzo. Estás usando esos hechizos con mucha libertad, muchacho. ¿No te vas a quedar sin mana? Me estaba volviendo tan perezoso al respecto que Baliao me acabó por hablar conmigo, con cara de preocupación. Debería estar bien. Puedo seguir así todo el día, creo. Ya veo. Eres un gran hechicero. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Es un título que se otorga a los magos que han logrado un profundo dominio de su oficio. Bueno, yo no diría que soy un maestro de nada todavía. En cualquier caso, es raro encontrar un mago dispuesto a usar sus poderes tan libremente. Muchos magos se propusieron no gastar más de la mitad de su suministro de maná en un día determinado. Eso también era habitual en los territorios del norte. Como la mayoría de los magos no eran demasiado fuertes físicamente, su suministro de maná era todo lo que tenían para defenderse. Pero yo nunca había vaciado ni siquiera la mitad de mi depósito, por lo que sabía, mantener algo de maná disponible para emergencias era básicamente de sentido común. Sin embargo, para los guerreros del desierto que no sabían mucho de magia, probablemente parecía que la mayoría de los magos eran unos holgazanes. Balibaon parecía tener suficiente experiencia luchando en un grupo como para entender la verdadera razón por la que los magos se contenían. Aún así, no parecía estar muy informado sobre la magia en general, dado que no comentó nada sobre mi hechizo silencioso. Me alegro de tener tu potencia de fuego de nuestro lado, dijo, pero intenta guardar algo de maná para situaciones inesperadas. Somos 5 en este grupo, ¿sabes? Retén los ataques de largo alcance hasta que los pida, entendido. No estaba tratando de ocultar que mi reserva de maná era enorme, pero tampoco veía una razón para decírselo. Para empezar, no estaba muy seguro de cuáles eran mis límites. No quería ser demasiado arrogante y acabar provocando un desastre. Por la noche, los 5 nos turnábamos para hacer guardia mientras Galván descansaba solo en su tienda. Se esperaba que todos durmiéramos fuera. No es que esperara un trato igualitario ni nada por el estilo. Creé un refugio y animé a todo el mundo a dormir dentro, pero Balibaom y los demás se negaron, diciendo que les costaría más darse cuenta de cualquier monstruo que pudiera acercarse. Eso me pareció una razón legítima para dormir fuera, la verdad. Me sentí un poco incómodo al usar el refugio yo mismo, pero el Inalis intervino. No hay necesidad de sentirse mal, Rudeus. Tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas, y seremos más útiles si estamos bien descansados mañana. Eso tenía sentido para mí, así que terminamos durmiendo en nuestra pequeña cabaña después de todo. Definitivamente era más descansado que la alternativa. 2 de nosotros haríamos guardia a la vez durante toda la noche. Había supuesto que uno sería suficiente, pero aparentemente era más seguro así cuando se tenía un grupo de este tamaño. Cambiaríamos los turnos cada noche. En nuestra primera noche, me emparejaron con Carmelita. Hola. Supongo que trabajaremos juntos esta noche, ¿eh? Sí. No te duermas. Bueno, no lo tenía previsto. Aunque técnicamente teníamos un trabajo que hacer aquí, mirar en silencio a nada en particular puede ser bastante aburrido. Los dos finalmente empezamos a hacer una pequeña conversación. Gracias por la ayuda. El otro día. Oh, de nada. No fue gran cosa. Eres fuerte. También lo es la otra. La mujer. Carmelita la rompehuesos era guerrera de profesión y cumpliría 21 años este año. Su arma preferida era una espada de hoja ancha y gruesa de más de 1 metro de longitud, que blandía con ferocidad en el combate. Parecía que muchos de los guerreros de esta región eran partidarios de ese tipo de armas enormes. Balibaom también llevaba una enorme espada. Parecía haber muchos monstruos grandes con caparazones gruesos y resistentes por aquí, tenía sentido usar armas que no se rompieran fácilmente. Por muy espadachín que fueras, no querrías intentar abrir un agujero en una placa de hierro con un pequeño y delgado estoque. Su estilo de combate también parecía ser algo único, por lo que había visto.
La espada de tu mujer es demasiado fina, sin embargo. No puedes matar nada con ella. En realidad, podría sorprenderte. Es un objeto mágico, y ella sabe cómo usarlo. La he visto cortar Griffins. Oh, y solo para que sepas, ella no es realmente mi mujer. Solo somos amigos que se dirigen juntos a Rapan, pero te acuestas con ella, ¿sí? Cuando viene un suku, no. Conozco algo de magia de desintoxicación, así que solo uso eso. Cuando viene un suku, los hombres se citan. Las mujeres se acuestan con ellos. Es la forma de las cosas, en el desierto. Carmelita continuó explicando la conexión entre los sucubos y la forma en que las bandas de guerreros trabajaban en el desierto, sonando bastante orgullosa de sí misma. Hoy en día, los sucubos pueden encontrarse por todo el continente. La especie era originalmente nativa de la región del suroeste, y su número era relativamente bajo, pero en la guerra de hace 400 años, la Place había fomentado deliberadamente su reproducción. Había sido parte de su plan para romper la obstinada resistencia de los guerreros de Begarit. Los sucubos eran mortales contra los hombres. Sus feromonas podían incapacitar incluso a los luchadores veteranos de gran voluntad. Puedo dar fe de esa parte personalmente. Si dos de ellos se acercaban a mí a la vez, o si uno aparecía justo delante de mí, no confiaba en absoluto en sobrevivir. Una vez alcanzados por las feromonas de un sucubo, los hombres quedaban reducidos a esclavos irreflexivos. Pero un solo sucubo solo puede llevar a tantas víctimas a su guarida a la vez. Ellas tienden a escoger algunos bocados selectos, dejando a los demás atrás. Los hombres dejados atrás de esta manera luego luchan entre sí hasta la muerte. Una vez que su mente está envenenada por las feromonas, cualquier otro hombre que vea se convierte automáticamente en su enemigo. Sonaba mucho como el efecto de estado de charm, honestamente. Para curar a alguien de este estado, había que disiparlo con un hechizo de desintoxicación de nivel intermedio o dejar que se acostara con una mujer. Y hace 400 años, básicamente nadie en este continente podía usar la magia de desintoxicación. Como resultado, muchos jóvenes vírgenes acababan perdiendo la vida. No había mucho que hacer, no tenían con quién acostarse. Probablemente murieron deseando haber tenido sexo con alguien, incluso con el sucubo que los condenó. Podría empatizar, para saltar un poco hacia adelante. Con el tiempo, los guerreros del continente Begarit se habían adaptado a sus circunstancias. Cada banda comenzó a viajar con un número de mujeres. Al principio, estas solían ser esclavas o prisioneras de los demonios, pero los guerreros pronto se dieron cuenta de que las no combatientes les frenaban. Las mujeres tenían poca resistencia y necesitaban constantemente ser protegidas en la batalla. Los guerreros reflexionaron sobre el asunto. Se devanaron los sesos durante años y finalmente dieron con una solución: podían entrenar a las mujeres para que también fueran combatientes. Exactamente el tipo de solución que se espera de un grupo de Conan el Bárbaro. Y así fue como surgieron las mujeres guerreras del continente Begarit. En la actualidad, todos los grupos de combatientes o guardias de este continente contenían al menos algunas mujeres. Cuando el grupo se encontraba con un sucubo, ellas se encargaban de matarlo y luego se acostaban con los hombres para romper el hechizo. Algunos grupos incluso tenían más mujeres que hombres, ya que enfrentarse a los sucubos era más seguro. En definitiva, las mujeres de este continente hacían más que su parte de la lucha. Carmelita no tenía ninguna objeción a su papel. Cuando su banda se encontraba con un sucubo, lo mataba y se acostaba con los hombres para romper su encanto. Por supuesto, esto a veces daba lugar a embarazos, pero las guerreras lo aceptaban y volvían a casa orgullosas cuando esto ocurría. Al final, el bebé era confiado a la gente de su pueblo y la guerrera volvía a sus obligaciones. Carmelita ya había dado a luz a uno de estos niños. Estos bebés eran criados por toda su aldea, en lugar de por sus padres. Todos recibían los mismos cuidados y el mismo trato, independientemente de su herencia o raza. Se les enseñaba a luchar cuando eran niños, y una vez que alcanzaban la adolescencia física, se sometían a una ceremonia de mayoría de edad y dejaban su aldea. Cuando un guerrero se hacía demasiado viejo para luchar, se ganaba el derecho a regresar a su hogar y dedicarse a criar a las generaciones futuras. Sin embargo, había algunos que decidían no volver nunca, prefiriendo pasar toda su vida luchando. Balibaum era uno de ellos. Naturalmente, en estas aldeas no existía el concepto real de matrimonio. Era difícil imaginar que alguien en esa sociedad se apegara románticamente a una persona específica. Sinceramente, el choque cultural era real. Había leído sobre tribus con arreglos similares en mi antiguo mundo, pero era definitivamente difícil de entender. Ni siquiera pude convencerme de que era sexy. Miré a Carmelita por un largo momento,
tratando de entender las cosas desde su punto de vista. Te lo agradezco, dijo a su manera vacilante, pero odio a los magos. Si aparece un súcubo, acude a la otra mujer. Por alguna razón, me dolió un poco que me rechazaran de antemano de esa manera. Aunque, de todas formas, podría ocuparme yo mismo de lo de los súcubos. Tom Granfilo era un hombre tranquilo de unos 30 años con un grueso bigote, piel morena clara y músculos ondulados. No era tan alto como Balibao, pero sus rostros eran muy similares. Sin el vello facial, podría haberlos confundido fácilmente. Hablamos un poco en nuestra primera guardia nocturna juntos, pero no era un tipo hablador. Era un verdadero contraste con Carmelita, que parecía disfrutar hablando. No tenía nada en particular de lo que quería hablar, pero el tiempo parecía pasar más lento cuando nos limitábamos a mirar la oscuridad en silencio. Después de un rato, intenté sonsacarle. Por cierto, me gusta tu nombre, le dije. Granfilo Taunt. Suena bien. Sí. La matriarca lo eligió para mí. Sí. ¿No elegiste el apodo en algún momento? La matriarca elige nuestros segundos nombres. Es así para todos los guerreros del desierto. Al parecer, sus títulos no eran simples apodos, sino nombres ceremoniales que les daba el anciano de la aldea el día que la abandonaban para siempre. Para los que tenían una gran fuerza, como Carmelita, solía ser algo así como rompehuesos o brazo poderoso. Los que tenían ojos agudos, como Balibao, solían ser ojo de halcón u ojo de águila. En otras palabras, por el nombre de una persona se podía saber cuál era su mayor talento. Pero como hay un número limitado de formas de llamar a alguien fuerte, a veces te encontrabas con otro guerrero que compartía tu nombre. A Tom se le conocía como Granfilo, pero su espada no era inusualmente grande para los estándares de su pueblo. Era solo una forma de decir que tenía poder físico. Tal vez había un asesino de un solo corte, por ahí también. Bueno, la gente empezó a llamarme Quagmire Rudeus, supongo, dije. Usé ese hechizo en cada batalla durante un tiempo. No te he visto crear un Quagmire ni siquiera una vez. Sí, no sería muy efectivo contra los monstruos de por aquí. El hechizo era muy útil contra monstruos que se arrastran o caminan, pero mucho menos contra cualquier cosa que pueda levantarse del suelo, como un sucubo o un grifo. Y detener a un bicho lento y fuertemente acorazado en su camino no suponía una gran diferencia. De todos modos, últimamente no me molestaba en detener a los monstruos antes de atacarlos. Tu magia es siempre llamativa. Si es tu especialidad, me gustaría verla al menos una vez. Bueno, Quagmire es un hechizo algo aburrido, sinceramente, pero intentaré usarlo alguna. ¿Ves? Si tengo la oportunidad. Con una pequeña inclinación de cabeza, Taunt guardó silencio. Al parecer, había agotado su suministro de palabras por ahora. A medida que nuestro grupo se desplazaba hacia el este, la tierra que nos rodeaba se volvía cada vez más verde. El lugar de Quinkara se encontraba en esta dirección, y una gran selva justo después. Me pareció un poco extraño que pudiera existir una selva tan cerca de un desierto estéril, pero no íbamos a tener la oportunidad de verla esta vez. Cuando llegamos a una gran roca vertical que alguien había dejado como punto de referencia, Galván cambió nuestro rumbo y empezamos a dirigirnos hacia el norte. Después de 3 días de viaje en esa dirección, nos encontramos con la principal carretera regional. No estaba asfaltada, y mucho menos mantenida activamente, parecía más bien el producto natural de innumerables viajeros que se movían en la misma dirección. Sin embargo, en comparación con el terreno arenoso por el que habíamos viajado, se sentía firme y fiable bajo mis pies. Eso me convenía. Señor, puede que nos encontremos con bandidos ahora que estamos en el camino. Creo que nos las arreglaremos bien, pero si las cosas se ponen feas, te estoy pagando un buen dinero, ¿no? Solo preocúpate de mantener la mercancía a salvo. Sí. De acuerdo. Balibao quería claramente que Galván considerara abandonar la carga en caso de emergencia, pero el hombre no tenía nada de eso. Tal vez su mercancía era más importante para él que su vida. No tenía mucho sentido para mí, pero ¿quién era yo para juzgar? Vamos a estar bien, jefe. No pierdas el tiempo preocupándote por eso, cabeza hueca. Por alguna razón, Balibao y Taunt a menudo se referían a Carmelita de esta manera. Supongo que era un giro amistoso en el asunto de Bone Crozier, o tal vez un insulto. En cualquier caso, tenía la sensación de que me daría un puñetazo en la cara si intentaba usarlo. Quagmire, Dragon Road, quiero que a partir de ahora se peguen a Galván como si fuera pegamento. Taunt, tú estás en los camellos. No dejes que se te escape ni uno. Bonehead, tú ve por la retaguardia. Yo exploraré delante de nosotros y daré la señal si hay algo. Será mejor que no te pierdas. Entendido, jefe, entendido. Entendido. Asumiendo nuestras nuevas posiciones, partimos con cautela.
Por lo que parece, los bandidos de por aquí suelen tender emboscadas y esperar a que la gente se tropiece con ellos. Si los detectas con antelación y das un rodeo, es posible evitar los problemas por completo. Gracias al experto explorador de Balibaum, pudimos detectar la primera emboscada en nuestro camino con mucha antelación. Los grupos de personas no eran tan fáciles de detectar con su ojo de demonio, pero él se las había arreglado para detectarlos a la antigua usanza. Dimos un largo rodeo fuera de la carretera y rodeamos el peligro. No hay mucha gente que quiera pasar por un excremento de perro que ha visto delante, ¿verdad? Lo normal es rodearlo. Al final, esto fue un error. Tal vez Balibaum fue visto por el enemigo durante su expedición de exploración, y lo siguieron hasta nosotros. Tal vez solo había visto una pequeña parte de las fuerzas de los bandidos, y nuestro desvío nos llevó a su ejército principal. En cualquier caso, nos atacaron. Sucedió justo después de haber puesto una distancia segura entre nosotros y la emboscada. Todo el mundo estaba empezando a respirar un poco más fácil, y entonces algo vino silbando a través del aire. De repente, Tom tenía una flecha en el pecho. Cayó al suelo. Sin entender lo que estaba pasando, empecé a correr hacia él, con la intención de lanzar un hechizo de curación. Pero el Inalice me agarró por el cuello y me hizo retroceder. Al hacerlo, otra flecha impactó en el camello junto al que estaba Taunt. «¡Corre!», gritó Balibaum. «Nos atacan. Vienen del oeste». Por fin me di cuenta de que estábamos en grave peligro y que debíamos huir para salvar nuestras vidas. El Inalice me soltó. Galván y los camellos ya corrían desesperadamente hacia adelante, yo los seguí, corriendo tan rápido como pude. Había un grupo de hombres a caballo en una colina a nuestra izquierda, y cargaban contra nosotros. Ellos iban a caballo y nosotros a pie. Todos llevaban un turbante idéntico de color amarillo arena. «Señor, tenemos que dejar los camellos. Puede que nos dejen ir si les entregamos todo». «Ni hablar. ¿Eres un suicida o simplemente un idiota? Protege mi carga, maldita sea. Para eso te contraté a ti». «No es posible. Son demasiados». Mientras Balibaum y Galván se gritaban, nuestro camello herido tropezaba torpemente. Justo cuando me di cuenta de que estaba echando espuma por la boca, se tambaleó hacia un lado y se desplomó. Un frío escalofrío de miedo me recorrió la columna vertebral. «¿Estas flechas estaban envenenadas, TCH?» «También vienen de la retaguardia». Otro grupo de jinetes se acercaba a nosotros por detrás, y los arqueros de la colina preparaban su siguiente descarga. La mayoría de sus disparos se quedaban cortos, pero unos pocos podían hacer volar sus flechas. De vez en cuando, una se acercaba peligrosamente a darnos. Debían ser 50. No, 100. Y eso era solo los que podíamos ver. La palabra bandidos me había engañado bastante. Esto era un ejército al que nos enfrentábamos. Con el corazón martillando en el pecho, intenté analizar la situación. Nos estaban atacando por el flanco y la retaguardia, como mínimo, no había enemigos directamente frente a nosotros. Allí era donde teníamos que huir. «Rudeus», gritó el Inalice. «Bien. Voy a usar Quagmire y Dead Mist». Los hechizos aparecieron en mi mente inmediatamente. Nada más iba a funcionar aquí. «Muy bien, de acuerdo. Hazlo ya». Me di la vuelta y convoqué el mayor Quagmire que pude. No me molesté en hacerlo demasiado profundo. Solo tenía que hacer tropezar a los caballos. «¿Balibaum? Voy a cubrirnos de niebla. Sigue corriendo en línea recta». «¿Qué?» «Está bien, niebla profunda». «Dead Mist». Convocando una enorme cantidad de humedad en un amplio rango a nuestro alrededor, cubrí efectivamente el área en un espeso manto blanco de niebla. Casi parecía que estábamos dentro de una nube o algo así. No importaba el talento de sus arqueros, ahora no podrían disparar contra nosotros. Pero una fracción de segundo después de que ese pensamiento pasara por mi cabeza, una flecha se estrelló contra el suelo a unos metros delante de mí. Sobresaltado, casi me caigo hacia atrás, pero el Inalice me atrapó antes de que cayera al suelo. «Está bien, Rudeus. Tienen un arquero brillante, pero no volverá a golpearnos». «¿Qué?» Estaba diciendo que la misma persona había matado a Taunt y al camello. ¿Cómo lo sabía? Sin embargo, no importaba. Ahora teníamos la niebla de nuestro lado. «Vamos, corre». Asintiendo temblorosamente, me puse en movimiento. Él no sería capaz de apuntarnos de nuevo. No iba a golpearme. Simplemente no era posible. Yo era invencible, maldita sea. ¿Debería haberle pedido a Sylphie algún amuleto de la suerte o algo así? Tal vez podría haber tomado mi recuerdo de nuestra primera noche juntos del santuario. «Mierda, nos están alcanzando». «Saca tu espada, Carmelita». El grito de Balibaum me devolvió a la realidad.
Cuando escuché con atención, pude oír el sonido de los cascos acercándose a nosotros por detrás. Algunos de los jinetes debían de haber sorteado mi atolladero. Y, a pesar de la niebla que había levantado, lo único que tenían que hacer era cargar directamente en la dirección en la que se habían movido. Nos enfrentábamos a combatientes montados. La caballería tenía algunos puntos débiles, pero su velocidad era un arma mortal en sí misma. Había visto al menos 50 jinetes corriendo hacia nosotros. ¿Cuántos habían conseguido superar mi hechizo? ¿20? ¿30? No quería intentar luchar contra un grupo tan grande a corta distancia. Yo los frenaré. Seguí corriendo, todos. Muro de tierra. Invoqué un grueso muro de 2 metros detrás de nosotros sin aminorar el paso. Un caballo al galope no podría detenerse repentinamente. En esta niebla, muchos de ellos probablemente se estrellarían contra él. Incluso si se dieran cuenta de que estaba allí, tendrían que reducir la velocidad y dar la vuelta. Ya no caían flechas a nuestro alrededor, pero seguía corriendo como si mi vida dependiera de ello. Cada pocos segundos, me detenía para invocar un nuevo muro detrás de nosotros. Mientras huía, pensé en Taunt, que había recibido una flecha en el pecho al principio de la emboscada. ¿Lo dejábamos morir? No. Estaba perdido de todos modos. Esa flecha le había dado en el corazón, y estaba envenenada. Incluso con la magia de curación avanzada, era probablemente una herida fatal. Y, lo que es más, no había ninguna posibilidad de que pudiéramos detenernos para ayudarlo. Apretando los dientes, me concentré en correr lo más rápido posible. No estoy seguro de cuánto tiempo seguimos corriendo, pero me parecieron al menos 2 horas. Probablemente más. Finalmente, Balioao miró detrás de nosotros y gritó, «Creo que los hemos perdido», y todo el mundo se tambaleó hasta detenerse. Estaba agotado, por supuesto, y empapado de sudor. Pero todas mis carreras matutinas no habían sido en vano. Podría haber seguido adelante si fuera necesario. Sin embargo, los 3 guerreros del grupo apenas tuvieron que recuperar el aliento. Eso de la hora de batalla era realmente injusto. Galván se desplomó en el suelo, con el rostro pálido como una sábana. Incluso para un viajero experimentado que había pasado años en la carretera, correr durante 2 horas seguidas era mucho pedir. Al menos no era el único. Solo habíamos perdido un camello en el asalto. Y un guardaespaldas, por supuesto, pobre Taunt. Si hubiera podido arrancar la flecha de inmediato y tomarme un tiempo para lanzar hechizos de curación y desintoxicación, había una posibilidad de que hubiera vivido. Tal vez la flecha no le hubiera dado justo en el corazón. Probablemente habría tratado de salvarlo, si el Inalice no me hubiera agarrado por el cuello. Pero si me hubiera detenido para concentrarme en él, no habría llegado a tiempo. La siguiente flecha probablemente me habría alcanzado. ¿El Inalice hizo bien en apartarme? Su experiencia en la batalla probablemente me había salvado la vida. Incluso si solo hubiera dudado unos segundos, podría haber resultado fatal. Mirando alrededor del grupo, me di cuenta de que Carmelita me miraba fijamente. ¿Había hecho algo que la molestara allí? No se me ocurrió nada. Durante la emboscada, ella se había colocado detrás de mí en la retaguardia del grupo. Tal vez había sido herida en algún momento y necesitaba curarse. Sin embargo, no parecía que ninguna flecha lo hubiera alcanzado. De repente, se acercó a mí y me agarró por la parte delantera de la túnica. ¿Por qué? ¿Por qué no los mataste? Podrías haberlo hecho. He visto tu magia. ¿Qué estaba diciendo? ¿Esperaba que matara a todo ese grupo de bandidos? Parecía una locura. Pero después de un momento, me di cuenta de que nunca había pensado en intentar ese enfoque. Basta, cabeza hueca. Tú también lo viste, ¿no? Hizo que los caballos se hundieran en el suelo. Hizo que se estrellaran contra las paredes. Hizo que todo se nublara. No estás pensando en esto, maldita sea. Usa tu cerebro por una vez. Cállate. Si hubiera usado su magia, podríamos haber vengado a Taunt. Eran demasiados, chico. Esa era la banda de Arimaf, estoy seguro. Había más de ellos detrás de esas colinas, pero el Inalice se había interpuesto entre Carmelita y yo. Apretó su broquel contra la guerrera y puso una mano en el estoque de su cintura. Te opones a la forma en que manejamos eso, dijo. Que Rudeus actúa adecuadamente, dada la situación. Nos superaban en número y nos enfrentábamos a una fuerza desconocida. Peor aún, nos estaban disparando flechas envenenadas. Detuvo a su caballería con su pantano, cegó a sus arqueros con la niebla y nos dio tiempo para escapar con sus muros. Él es la única razón por la que estamos vivos. Perdimos un hombre y un solo camello, pero escapamos.
Habrías preferido quedarte y luchar. Habríamos muerto como tontos, y ellos se habrían llevado todo. Las palabras reales no significaron nada para Carmelita, ya que Linalice hablaba en lengua humana. Sin embargo, su tono de voz gélido dejaba bastante claro su significado. Era raro que Linalice hablara tan agresivamente a alguien, especialmente a un aliado. Tenía razón en cuanto a su número. Vi 50 bandidos como mínimo, pero debían ser 100 o más. Y como señaló Balibadom, podrían tener más esperando en la reserva. ¿Podría haber matado a una fuerza de ese tamaño sin ayuda? Era difícil de decir. Pero podía usar la magia de Santia y probablemente suficiente maná para usarla repetidamente durante algún tiempo. Después de detener a la caballería con un atolladero, podría haber lanzado rápidamente un hechizo de gran alcance y diezmar a los arqueros. Podría haber derribado a los jinetes de sus caballos con una ráfaga de viento, y luego asarlos con magia de fuego. Todo era teóricamente posible. Sin embargo, no estaba seguro de poder lograrlo. Por lo que sabía, esos bandidos tenían experiencia en la lucha contra los magos. Si un solo arquero sobrevivía, una flecha envenenada podría haber venido hacia mí. Alguno de los jinetes podría haberse escabullido de mi atolladero y reducirnos. Y si se convertía en un combate cuerpo a cuerpo, no habría podido lanzar mis hechizos sin matar a mis aliados. El Linalice era consciente de todo esto. Por eso se ponía de mi lado con tanta firmeza. Y solo para recordarte, continuó, somos guardaespaldas, no soldados mercenarios. No nos alistamos para luchar contra todo un ejército por nuestra cuenta. ¿Hay alguna razón por la que todavía me estás mirando? ¿Quieres luchar? ¿Es eso? ¡Qué niño tan voluntarioso! Te daré el gusto, si insistes. Perdiendo finalmente la paciencia, el Linalice sacó su estoque. Carmelita se apresuró a coger su propia espada. Pero antes de que las cosas fueran a más, Balibadom se interpuso entre ellas. Basta ya, las dos. Mira, es una maldita pena lo de Taunt, pero Quagmire tomó la decisión correcta. La única que quería pelear eras tú, cabeza hueca. Realmente eres una idiota a veces. ¿Lo sabías? Cállate. Con un fuerte resoplido, Carmelita retrocedió. Procedió a caminar hacia donde descansaban los camellos, se agachó junto a ellos y enterró la cara en sus rodillas. Balibadom la observó por un momento y luego suspiró. Lo siento, ¿ustedes dos? No pasa nada, es que Carmelita tuvo un hijo con Taunt, ¿sabes? Así que, bueno, creo que puedes entender cómo se siente. Ella solo está reaccionando. Esos dos tuvieron un hijo. Había supuesto que las guerreras de este continente no se apegaban emocionalmente a ningún hombre en concreto, pero está claro que no siempre era así. Tal vez era diferente cuando tenían un bebé con alguien. Cuando me quedé sin palabras, el Linalice envainó su estoque y se volvió hacia mí. No hay razón para que te sientas mal por esto, Rudeus, ¿no la hay? Hay algunos aventureros que se empeñan en no matar nunca a otro ser humano. No son muchos, claro, pero existen. Y tú vas a ser padre pronto. Puedo entender por qué dudarías en quitar tantas vidas. Sus intentos de reconfortarme estaban un poco fuera de lugar. Pero claro, ella no sabía lo que Balibadom acababa de decirme. Para ser sincero, no había dudado en absoluto. La idea de matar a esos hombres ni siquiera se me había pasado por la cabeza, a pesar del peligro mortal al que nos enfrentábamos. Por supuesto, unos cuantos jinetes probablemente habían perdido la vida al chocar de cabeza contra esos muros que yo había levantado en la niebla. Tampoco me sentía culpable por eso. Pero la idea de usar la magia para asesinar a alguien directamente me daba náuseas. Era algo patético, sinceramente. Gracias, el Linalice. Aún así, le agradecí que intentara animarme. Pensando en ello, ella había estado corriendo a mi lado durante toda la retirada. Cuando perdí el equilibrio, ella había estado allí para sostenerme. Parecía que también se había colocado para protegerme de cualquier flecha perdida. Tenía la sensación de que se consideraba mi guardaespaldas, más que nada. No hace falta que me des las gracias, cariño, dijo, dándome una palmadita en el hombro. Siempre cuidaré de mi nieto, su nieto, Para cuando volviéramos a casa, la barriga de Sylphie sería muy grande. Ese bebé iba a ser el bisnieto de Linalice. Estoy seguro de que ella quería que su llegada fuera una ocasión feliz. O tal vez no quería que Sylphie le preguntara con lágrimas en los ojos porque no había podido mantenerme a salvo. En cualquier caso, la solución era bastante simple. Tendríamos que volver a estar juntos. El Linalice, ¿y ahora qué? Gracias. De verdad, esta vez, puse más sentimiento en las palabras. En respuesta, el Linalice se limitó a darme una palmadita en el hombro. A pesar de la incómoda atmósfera,
nuestro grupo avanzó con paso firme. Balibaum estaba sorprendentemente tranquilo y sereno, teniendo en cuenta que acabamos de perder a otro de sus hombres. Su primera atención fue la de rehacer nuestra formación. Lejos de detenerse a llorar a su camarada, ni siquiera volvió a pronunciar el nombre de Taunt. Era el mismo guardaespaldas profesional y concentrado de siempre. Parecía un poco frío, pero probablemente era así como iban las cosas en su línea de trabajo. Su gente estaba acostumbrada a esto. La muerte era una compañera constante para ellos, bastaba un solo error o un poco de mala suerte para acabar con sus vidas. Esta era una actitud común en el continente demoníaco también, en retrospectiva. Era una forma de pensar que no podía entender. Unos días después, sin incidentes, llegamos al oasis que marcaba el punto medio de nuestro viaje. Al igual que Bazar, era sobre todo un mercado que rodeaba un pequeño lago central. No me había fijado antes, pero en todos los grupos armados que vimos había al menos una mujer. Todos eran guerreros del desierto también, presumiblemente. Galván y los demás montamos nuestras tiendas en un rincón abierto de la pequeña ciudad. Mientras estuvimos en el oasis, al menos, los guardaespaldas aparentemente pudieron dormir dentro también. Balibaum, ¿crees que tenemos que contratar a alguien para sustituir al hombre que has perdido?, preguntó Galván. No debería ser necesario, Galván. Estos dos son más útiles que el guerrero promedio. Creo que es más inteligente dirigirse a Rapan con nuestro grupo actual, y luego contratar a algunos nuevos allí. No deberíamos encontrarnos con más bandidos, de todos modos, ya veo. Muy bien, entonces, hagamos eso. Aún así, es una pena que hayamos perdido ese camello, estas cosas pasan. Tuvimos suerte de salir así de ligeros, teniendo en cuenta su número. Balibaum y Galván parecían estar en términos casuales. Casi sonaba como si fueran socios de negocios, para ser honesto. ¿Qué pasa, Rudeus? ¿Tengo algo en la cara? Al sentir mi mirada, Galván se volvió para mirarme. No es nada, en realidad. Solo estaba pensando que tú y Balibaum parecen llevarse bien. Ah, sí. Hemos trabajado juntos desde los días en que yo era solo un mercader novato, ya. ¿Ves? Confío en él más que en nadie. Interesante. Si habían pasado tanto tiempo juntos, tal vez Balibaum siempre había estado más cerca de Galván que de Taunt, su compañero guerrero. Después de años y años sirviendo como jefe de escoltas, era posible que hubiera empezado a ver a sus hombres y mujeres como algo desechable. O al menos intercambiables, dada la regularidad con la que iban y venían. Nos detuvimos en el oasis el tiempo suficiente para descansar y reponer nuestras provisiones de productos perecederos, y luego nos dirigimos al norte. Carmelita no volvió a pelearse conmigo, pero tampoco fue más amable de lo necesario. Ya no hablábamos durante nuestros turnos de guardia nocturna. Intenté que no me afectara. De todos modos, cuando llegáramos a Rapan seguiríamos caminos distintos. Sin embargo, tenía que empatizar con lo que ella estaba pasando. No podía imaginar lo que se sentía al perder al padre de tu hijo tan repentinamente. Sabía lo mucho que dolería que Sylphie se levantara y muriera sobre mí, al menos. Me había llenado de alegría cuando supe que estaba embarazada. Si la perdía de repente, la desesperación sería aún más intensa. Y supongo que me voy a arrepentir de esto, ¿no? Suponiendo que el hombre Dios estuviera siendo sincero conmigo, este viaje al continente de Begarit me iba a costar de una forma u otra. Me lo había dicho por primera vez cuando conocí a Linalice a los 15 años. Había pasado algún tiempo en Ranoa, pero el atajo de Nanausi significaba que no iba a llegar a Rapan mucho más tarde de lo que lo habría hecho si hubiera partido cuando conocía a Linalice. Tenía que suponer que el peligro que me esperaba en Rapan no había cambiado en ese tiempo. Sin embargo, si eso era cierto, probablemente significaba que la gente que había dejado atrás en Ranoa no sufriría ningún daño. Después de todo, si me hubiera ido a Begarit de inmediato, no habría conocido a Sylphie ni a mis otros amigos. No tendría ninguna razón para lamentar algún desastre que tuviera lugar allí, pero ahora que lo pensaba, tal vez los remordimientos que me esperaban eran diferentes ahora. Las cosas podrían ir bien por mi parte, pero mal en casa. ¿Podría pasarle algo a Sylphie, o al bebé? ¿Dijiste algo, Rudeus? No, no es nada. Tenía que dejar de especular sobre esto. Podría volverse loco pensando en todas las formas en que las cosas podrían salir mal. Y un tipo como yo siempre iba a cometer errores, por mucho que lo intentara. No se sabía lo que deparaba el futuro. ¿Era la primera vez que iba directamente en contra del consejo del hombre Dios? Hasta ahora, me había ido bien siguiendo sus indicaciones. ¿Significaba eso que esta elección iba a terminar en desastre, sin importar lo que intentara? No. No me lo creía. Sabía que había un peligro por delante, así que debería ser posible para mí evitarlo. Aún así,
Existía un riesgo real de que alguien que me importara acabara como Taunt. Si quería evitarlo, tenía que estar atento. Y si había alguien por ahí que quería hacer daño a mi familia, esta vez, basta ya. Esto no tiene sentido. Podía decirme lo que quisiera, pero no tenía ninguna razón para creer que era capaz de asesinar. Tendría que hacer todo lo posible para mantener a mi familia a salvo. Eso, al menos, podía prometérmelo a mí mismo. 2 semanas después, por fin llegamos a la ciudad laberinto de Rapan. Habíamos llegado a nuestro destino. Ahora era el momento de empezar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.